espiritualidad del éxito. Uno de los libros más asombrosos que yo me he leído, y yo no digo que he leído, pues, pero yo soy abogado, y normalmente cuando uno es abogado tiende a leer un poco más del promedio. Es normal, pero yo desde chiquito he tenido el hábito de la lectura, y gracias al hábito de la lectura y al amor por los libros, alguien entró a mi oficina un día y me entregó la posibilidad de leer libros, y gracias a haber leído esos libros descubrimos una forma de generar empresa en la nueva economía. La gran mayoría de personas hoy en día viviendo en la nueva economía de la información tienen negocios y empresas de la era industrial. Eso es falta de leer libros. Si yo no hubiera leído estos libros, tendría un emprendimiento en la era industrial, y hay mucha gente que tiene emprendimientos, jovencitos increíbles, súper bonitos, con emprendimientos en la era industrial, con emprendimientos en locales, con emprendimientos usando empleados, fabricando. Yo me encontraba esta semana misma, me encontré con personas y ¿qué hace tu negocio? Fabrico. Yo, ay, ve, ¿dónde estudiaste? En la Autónoma. Y yo digo, ¿pero de Timbiquí o en cuál? No, en la de aquí. ¿Y tú tienes un negocio fabricando? ¿Y quién te dijo eso? Pues un profesor que es un empleado, que está lejísimos de la actualidad. Entonces ese muchacho está emprendiendo y no tiene asesores, no tiene gente, porque afuera la asesoría vale mucha plata y nadie te asesora para que tengas éxito, porque es caro. Y los que tienen éxito no asesoran a otros si no les pagas. Eso es verdad. Entonces yo veo todo el tiempo, entonces estos libros nos van a ayudar para despertar. Es demasiado importante despertar hoy en día, porque el mundo que estamos viviendo ahora está repleto de posibilidades, y esos libros a mí me hicieron descubrir esas posibilidades. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí leyendo esto es que el liderazgo es espiritual. Que el liderazgo es espiritual. Cuando yo empecé a leer este libro, yo, wow, es increíble la ignorancia que nosotros tenemos sobre las cosas más básicas de cómo funciona la vida, y uno queriendo, hay montones de personas allá afuera que luchan todo el tiempo para ser exitosos, porque nadie que haya nacido sobre la faz de la tierra quiere fracasar. Nadie que ha nacido en esta tierra quiere fracasar, pero paradójicamente las cosas que hacen todo el tiempo las hacen para fracasar. ¿Qué quiere decir? Que si las personas, todos queremos tener abundancia y tener prosperidad y tener felicidad, tenemos que entrenar la mente, tenemos que descubrir los secretos, tenemos que rebobinar nuestra forma de pensar y tenemos que aprender a cambiar. Y estos libros me ayudaron a cambiar. Yo era rector de una universidad privada en Colombia. A los 26 años fui nombrado como rector de una universidad privada en Colombia, y duré 10 años como rector de esa universidad. Y a los 10 años de estar allí, una persona se metió en mi oficina y me empezó a entregar información, y yo, gracias a esa persona, empecé a encontrar un modelo educativo, conocí estos libros, y a partir de ahí se dividió la historia en, al menos yo, desde que descubrí todo esto, llevo 20 años ayudando a que las personas lean en un continente, pero sobre todo en un país donde la población, el promedio de lectura es de medio libro al año. Medio libro al año. Yo llevo, cuando tuve el milagro del impacto de la lectura, no de cualquier lectura, porque es que hay gente que dice, ay, sí, yo he leído el Quijote varias veces. Está bien. Yo he leído No nacimos pa' semilla. Está bien. Yo también había leído todo ese poco de cosas. Yo había leído 100 años de soledad, y me había emocionado demasiado con El coronel no tiene quien le escriba.
y había leído La hojarasca, y había leído El otoño del patriarca, y había leído Sueño de una noche de San Juan de Shakespeare, y había leído todo lo que, no todo, pero los ladrillos que Bioy Cáceres y Borges habían escrito, y muchos de ellos me durmieron. Pero también había leído a Cervantes y había leído a Ortega y Gasset, y me había impactado leyendo a Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó a sí mismo como Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavarse, y como muchas cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. ¿Tú crees que eso no me interesaba? Ese libro me interesaba. Miren, casi me aprendí casi el primer capítulo entero. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza y quizá más lejos que el milagro de la magia, quiso valerse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía en la honradez de los gitanos, ahí mismo vendió su mula y una partida de chivos para hacerse a los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio familiar, no consiguió disuadirlo. Pronto ha de sobrarnos oro para empedrar toda la casa. Pero me sé más hojas. Durante mucho tiempo auscultaron palmo a palmo todo el terreno tras los lingotes de Melquiades, y es larguísimo. Yo me aprendí todo eso porque amo la literatura, pero también me he aprendido fragmentos de Shakespeare y de mucha gente. Pero eso nunca cambió mi realidad económica. Pero es lindo. Yo no le estoy echando la culpa a Gabriel García Márquez de mi pobreza, porque él sí era picho en plata, y yo le aporté un poquito cuando compré su libro. Está bien, pero yo seguía igual de pobre. La literatura no te hace rica, ni la poesía, ni la historia. Te hace rico, o te hace libre, o te hace más feliz cuando cambias la forma de pensar.